Hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente, Crisia y María Fernanda Meneses de Maestras de la Palabra, les damos las bienvenidas a un programa más de esta serie de maternidad. Estamos en la segunda parte, donde estamos viendo algunos temas específicos que hemos preparado para muchas de ustedes que de pronto ya no están en alguna etapa en específico, pero que viven la maternidad de una forma especial, con alguna situación especial, y quisimos escoger estos temas para traer a la luz de la palabra ánimo y esperanza para todas ustedes. Así que estamos muy felices de estar nuevamente en un programa más de esta serie con una invitada muy especial y con la cual vamos a estar hablando de un tema que yo sé que muchas de ustedes se sienten interesadas, quieren escuchar, quieren aprender, de pronto porque lo están viviendo o porque tienen algún familiar, alguna mamá que lo está pasando, alguna conocida. Y qué importante es aprender, qué importante es poder obtener todo este conocimiento para poder ayudar a otras hermanas también en la fe. Así que las invitamos para que nos acompañen a aprender sobre el tema de hoy, que es hijos pródigos, cuando los hijos se apartan de la fe, no están en el Señor y de pronto estamos, ¿verdad? Como mamás en una etapa de la vida complicada padeciendo este sufrimiento. Entonces, para eso hemos invitado a Lili Yambés, quien es amiga del ministerio y quien ha estado con nosotras ya en diferentes iniciativas y siempre es una bendición tenerla porque aprendemos, extraemos mucho conocimiento de Lili. Aparte, me gusta mucho la manera práctica que nos presenta el Evangelio y la forma entendible también para todas ustedes. Así que Lili, bienvenida, ¿cómo estás? Preséntate brevemente para las que no te conocen, puedan saber quién eres. Bueno, mis amadas, qué gusto tener a Crisia, María Fernanda, hermanas, amigas. Bueno, una bendición que somos hermanas en Cristo, aunque somos de diferentes países. El Señor nos ha permitido esa gracia tan hermosa de podernos llamar hermanas en la fe. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Lili Yambés, colombiana de pura cepa, casada con mi mejor amigo Carlos Yambés, cubano. Ya vamos a cumplir 32 años de casados, 4 hijos, 10 nietos, por pura gracia, 2 en el cielo, 8 en la tierra. Y la gracia del Señor me alcanzó ya en el primer año de matrimonio, y eso es algo importante para decir, porque hay veces muchas personas piensan que no hay esperanza, ¿no? Cuando nos quedamos en una vida tan desordenada, pero qué hermoso que llega el Evangelio, nos arrepentimos, comenzamos, como dice Romanos 2, no adaptarnos al mundo, sino transformar nuestra mente para poder conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y poder cambiar nuestras vidas por pura gracia. Eso no significa que no haya sufrimiento, porque hoy vamos a tocar un tema, hijos pródigos, así que trae sufrimiento, pero por la gracia del Señor, soy misionera junto a mi esposo, 10 años y medio en Dominicana, 7 años y medio en México, y llevamos 2 años y medio en Panamá, específicamente plantación de iglesias y entrenar a personas para el campo misionero en convenciones e iglesias. Comencé a estudiar teología después de que nuestros hijos se fueron a la universidad, porque yo di escuela en casa, porque al Señor lo plació, no porque Liliana quería. Eso es para otro programa, María Fernanda y Cris. Y bueno, hay que serle obediente. Hice mis estudios teológicos, terminé, pero mi pasión ha sido la consejería bíblica, y por la gracia de Dios pues salió en español y la acabo de terminar. Y por la gracia de Dios nos ofrecieron una beca en un doctorado de evangelismo y misiones, y también lo estoy haciendo ahora porque el Señor también nos dice en su palabra, Él nos da regalos que debemos de aprovechar si tenemos para el tiempo para hacerlo. Ya estás en una etapa que no hay hijos en casa, entonces no es que nos sobre el tiempo, ¿no? Estamos bien ocupados en la obra del Señor, pero es importante que nos capacitemos, y muchas no podrán ir al seminario, no podrán hacer maestrías, y más en la plantación de iglesias, poder enseñar lo que por gracia el Señor nos ha dado a nosotros. Así que damos gracias al Señor por eso. Me encantan estos programas, colaborar con otras hermanas, con otros ministerios, para poder difundir la palabra de Dios en nuestros latinos. Así que es una bendición. Bienvenida, Lili. Bueno,
Ujú. Y yo aprovechando para saludar también a nuestras hermanas y dar gracias a Dios por este tiempo que Lili está con nosotros. A mí me encanta cuando Lili se presenta porque dice su mejor amigo, su esposo, y yo creo que eso es algo que yo estoy aprendiendo. Y me encanta porque ahora que vamos a hablar de los hijos pródigos, yo creo que esto es un tema muy importante porque hay muchas emociones, ¿verdad? Porque el deseo de Ujú. toda mamá es de que nosotros todo lo que hemos invertido en ellos, pues dé mucho fruto. Sin embargo, quisiéramos, ¿verdad? Aprovechar y entrar en el tema e iniciar cómo podemos definir realmente qué es un hijo pródigo. Bueno, y quisiera empezar con una pequeña introducción. El hecho de que, porque ahora hay muchas mamás jóvenes que nos están viendo, que puedan ver el programa, porque no es escuchar el programa porque ya estamos en esta etapa, ¿no? O porque Ujú. estamos pasando problemas. El hecho de escuchar el programa también porque nos prepara, tanto para nuestra iglesia local como nos prepara para todo, ¿no? Y es emocionante ver, recordar, porque cuando pensamos el hijo pródigo, se nos olvida ver y recordar cuando nuestro vientre iba creciendo, cuando anhelábamos ese hermoso día que estaríamos arrullando a nuestro bebé, ¿no es cierto? Poder ver su carita, escucharlo llorar, animarlo dulcemente a nuestro rostro y poder besarle. Entonces, es bueno recordar esos momentos hermosos y enfocarnos que Dios da por gracia estos bebés, ¿no es cierto? Y quizá aquellas que nunca han visto, pero están adoptando, son madres y también sufren, madres espirituales y sufren por hijos espirituales también, ¿no? Y quizá te preguntarás por qué empezamos el programa, porque es bonito recordar que Dios nos forma en nuestro vientre, forma en el vientre de la madre, como dice el Salmo 139. Es una bendición de Dios y cuando son hijos pródigos, siguen siendo bendición de Dios porque a Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Así que cuando nos hagan nuestros hijos, aun cuando sean hijos pródigos, hijos rebeldes por los cuales estamos sufriendo, eso no quita el hecho de que son un bien, bien apreciado. Y quiero que lo miremos desde ese punto de vista. En Salmos 127:3 nos dice, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Y allí no está diciendo si se manejan bien, si son cristianos. No, nos están diciendo que los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Entonces, en esa pregunta, María Fernanda, ¿no es cierto? De esos hijos pródigos, ¿cómo los llamaríamos? Son los muchachos que se alejan de la fe, son los muchachos que quizá están en la fe y un momento dado se van al pecado, ¿no es cierto? Y tenemos que sufrir esos, pero quería recordar que son un regalo, siguen siendo regalos, porque hay Mm. veces queremos darle a los hijos porque sean bien, son los favoritos. Y no es así. Tenemos que ser muy sabios y tener mucha sabiduría en cuanto a esto. Así Ujú. es. Y bueno, parte por lo que quisimos tocar este tema es porque sabemos que se vive en muchas familias, es una realidad. ¿Verdad? Uno quizás soñaría, sobre todo las que tienen más hijos, ¿verdad? Que han criado 3, 4, 5 hijos en casa, que todos sean parecidos, que todos tengan el mismo tipo de personalidad, que todos tengan la misma experiencia de vida en el Señor, ¿verdad? Tal vez el sueño de mamá sería como ideal, ¿verdad? Que todos tengan un mismo patrón de vida, pero sabemos en la realidad nosotras, ¿verdad? Que no es así, ¿verdad? Que no es así. Uno lo ha visto en las familias de uno, lo ha visto en la iglesia, lo ha visto en amistades, que es muy común que esto pueda pasar, porque al final la salvación es del Señor, como lo hemos venido hablando a través de cada programa, ¿verdad? El Señor es el que inquieta el corazón de nuestros hijos y a veces van a tener que pasar diferentes situaciones para llegar ahí. Pero Así uno es. sabe que esto trae un impacto, ¿verdad? Perdona, Cris, Esto trae un antes de impacto. que, antes de que Ujú, pases ahora cuando estás diciendo que ujú. los hijos son diferentes, quisiera ponerles un ejemplo para que siempre se lo recuerden. Miren los dedos de la mano. Ajá. Este es diferente de este, de este, de este, de este y de este. Y están junticos en la misma Ujú. mano.
Entonces, que no se nos olvide, criamos nuestros hijos con los mismos principios de la misma manera, pero todos los hijos son diferentes, pero los seguimos amando. Así Y es. seguimos amando esta mano y necesitamos esta mano. Así es. Totalmente de acuerdo. Me encanta ese ejemplo. Porque eso que vos dices es cierto, o sea, y una de las preguntas, ¿verdad?, que nosotras queríamos hacer con respecto a este tema es cómo lo vive y cómo lo siente una madre que ha invertido espiritualmente desde pequeñitos, ¿verdad? Hoy casualmente escuchaba a una abuelita que ella siempre ora por sus hijos y sus nietos, y especialmente por sus nietos, y ella me hablaba, ¿verdad?, de un nietecito que ella llevaba a la iglesia desde muy chiquitito, y siempre se llena de nostalgia pensar que ya es universitario y que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Pero yo sé que las familias en la fe cristiana que han invertido espiritualmente en sus hijos desde pequeñitos tienen un impacto, ¿verdad?, a causa de una decisión como estas. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo siente una madre que ha invertido espiritualmente en sus hijos y ve esta decisión, ¿verdad? ¿Cómo humanamente, qué es válido, qué no es válido? ¿Cómo lo vive? Ok, quisiera empezar con la palabra de Dios para contestarte esta pregunta. Proverbio 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará. Esto no es una promesa. El proverbio es un libro de la sabiduría. Entonces, también como tengas una interpretación correcta de la palabra, es de la manera como tú vas a vivir el sufrimiento. No te voy a decir que no duele, lógico. Somos seres humanos. Estamos en este lado de la gloria. Allá en el otro lado donde no habrá llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Pero de este lado, lógicamente que lo vamos a sufrir. Lógicamente que es doloroso. Lógicamente cuando criamos nuestros hijos en los principios bíblicos, modelamos a nuestros hijos. Oiga, no hay mamá ni papá perfecto. No estamos diciendo que modelaron en una perfección, porque aquí no hay una perfección para modelar. Sí que modelaron conforme a la palabra de Dios, pero podemos ver aquellos hijos que parten, se van hacia el mundo. Muchos niegan la fe, muchos caen en pecados, ¿no es cierto? Son hijos. ¿Cómo vivimos el sufrimiento? Bueno, eso es por etapas, eso es un duelo. Eso es como cuando muere un papá, cuando muere una mamá, un esposo, cuando muere alguien importante, cercano en tu vida, duele, ¿cierto? Entonces, cuando tu hijo cae en pecado, se va del evangelio y tú lo has criado, ¿no es cierto? Eso es un duelo y vas a vivir diferentes etapas y por eso es muy importante que como iglesia local nosotros estemos preparados para poder caminar con esos hermanos y hermanas que están viviendo un duelo cuando hay un hijo pródigo. Señores, lo más que se usa es cuestionar lo que los padres han enseñado en su casa y usted no ha estado ahí. Una de las cosas que yo siempre digo, la historia no se ha terminado, ¿ok? Y mucho cuidado, un consejo que le doy mucho a las hermanas de la iglesia cuando camino con ellas y hacemos nuestros tiempos de oración entre mujeres, es usted tiene niños pequeños, usted los está criando en el evangelio, usted está dando lo mejor con usted y su esposo, o si es madre soltera y está en la casa, en la iglesia, o vemos las divorciadas de la iglesia, o la viuda, damos lo mejor, ¿no es cierto? Pero eso no significa que allí no haya un hijo pródigo, ¿ok? Entonces, es un duelo que hay que vivir, un duelo que tenemos que acompañar los hermanos, no diciéndole, es como si tú tienes una llaga, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Y en vez de ir y mandarle antibiótico y curar esa llaga y ponerle cura, nosotros estamos poniéndole el dedo a la llaga y acabándole de entrar el dedo al hueco para que se acabe de dañar la mano, ¿no es cierto? Me gusta ver estas cosas prácticas para que podamos recordar. Entonces, cuando suceden estos sufrimientos, son etapas que vamos a vivir, etapas de duelo, etapas de aislamiento, mucho cuidado con el aislamiento porque eso es normal, por vergüenza, por culpabilidad. ¿Qué van a decir? Mucha gente dice cosas feas, mucha gente dice tu culpa fue que no los amonestaste, fue que no los corregiste, es porque no le enseñaste la palabra. Ojo vivo con eso. Eso no es así. Entonces, son etapas que van pasando las personas que viven con hijos pródigos, que tenemos que ayudarles a mirar la palabra, ayudarles a caminar en medio de ese sufrimiento,
Uno de los versículos que me gusta mucho a mí es, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro seguro que nos ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se derrumben la tierra y las montañas y se hundan en el fondo del mar. Salmo 46, del 1 al 2. Entonces, lo tengo aquí. Es algo que me recuerda, fue un regalo de una ángel espiritual. Me recuerda, ¿no es cierto? Poder caminar. Él es nuestro refugio. Y cuando vengan esas tormentas, a otros les va a venir de otra forma, ¿no? Entonces, ser muy consciente que son etapas que vamos viviendo. Ojo, no sabemos los años de esas etapas, porque el tiempo del Señor no es igual que el de nosotros. Quisiéramos que como el hijo pródigo de la palabra del Señor, que regresó, ese día dure de un día para otro, ¿no es cierto? Pero quizás a veces son años, como la abuelita Cris que te dice, está grande. Y bueno, la palabra del Señor dice que en Romanos 9:16, que Él tiene misericordia con quien tiene que tener, y no es por esfuerzo ni por deseo, como nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. Romanos 9:16, búsquelo para que se lo pueda aprender y sea un momento de ministrarle su vida. No es por la misericordia que Dios tiene, no es por esfuerzo ni por deseo, es su misericordia, es su gracia. Entonces son etapas de la vida, son etapas de momentos que como iglesia y como hermanos en Cristo nosotros también saber caminar con ellos, con amor, con gozo, con paciencia, con mansedumbre, con sabiduría y vivir 1 Corintios 13. Lo más importante no es todo lo que sepamos, sino lo que más importante es el amor con que vamos a caminar con estos padres que están viviendo este duelo, este dolor. Sí, y eso justamente me lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque eso que vos decías es muy real. O sea, al final siempre andamos buscando culpables, ¿verdad? Como pasó en el Edén. Siempre andamos buscando un porqué, una razón, ¿verdad? Mejor ejemplo. Y eso que vos mencionás, y yo decía, esta tiene que ser una pregunta de este tema, porque siempre lo que hay es una inclinación a juzgar, a cuestionar qué hizo esa mamá, qué no hizo, qué hizo ese papá, que porque el papá no estuvo, que porque el papá sí estuvo, que porque la condición económica, y así somos nosotros incluso con el pecado, o sea, nos justificamos, ¿verdad? Entonces, y yo siento que aparte de que ya es difícil para esta familia, ya es difícil esta situación para esta mamá, está viviendo un duelo, está sufriendo porque su hijo está tal vez en un estilo de vida de pecado, ¿verdad? Tal vez muy fuerte. Y aparte que ya hay una carga ahí emocional en el corazón de esa mamá, se suma los cuestionamientos, se suma que la señalan. Entonces resulta que todas las hermanas, los hermanos en Cristo, que nos abrazábamos, que aquí estamos contigo, te vuelven a ver extraño. Entonces, ¿verdad? Yo tenía que tocar este tema porque esto pasa mucho, ¿verdad? Entonces, esa era la pregunta, la siguiente pregunta que quería hacerte, ¿verdad? Si hay entonces una inclinación por parte de los creyentes a juzgar este tipo de situaciones, ya sea la familia, la forma de crianza, esa mamá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, verdad? O no Cris, sé, ¿cómo deberíamos de evitarlo? El pecado porque no miramos como lo mira Jesucristo, no lo miramos de esa forma, ¿no es cierto? Si recordamos nosotros, por ejemplo, a la samaritana, en Lucas, cuando Jesucristo, que los samaritanos y los judíos no se podían juntar, y menos un hombre con una mujer, ¿no es cierto? Como él sí la alcanza, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tendemos como pecaminosos a estar juzgando a los demás, sin mirar que Dios aún en medio de ese sufrimiento está obrando en la vida no solo de los padres, sino de la comunidad de iglesia y aún de la persona del hijo que se ha ido, ¿no es cierto? Del hijo pródigo. Dios está trabajando y Dios, si es elegido, lo va a traer de la forma que el Señor quiera, porque hay veces queremos que sea a nuestra forma, a nuestra manera. Entonces viene el juzgamiento de las personas y ojo, peor cuando son líderes, cuando son pastores, esposas de pastor, son líderes, la mirada está arriba y es peor el juzgamiento que se tiene. Y Dios no, si fuera por eso,
ninguna estuviéramos aquí hablando sobre la gracia y la misericordia de Cristo, porque Cristo que murió sin pecado, que era Dios hecho hombre, que cargó todos nuestros pecados, ¿no es cierto?, para que nosotros tuviéramos esperanza de la vida eterna. Nosotros somos las primeras que no merecemos la salvación, que es puro regalo. Entonces, debemos de mirar con gracia también, no aceptando el pecado, ni siendo parte del pecado, pero sí mirando con gracia y con amor. Y sobre todo, creo que en este tiempo donde se juzga tanto, donde estamos mirando, es un buen tiempo para orar. En medio del sufrimiento es muy fácil enfocarnos en la culpabilidad o culpar a otros, ¿no es cierto? Pero cuando nos enfocamos en una oración continua, en dar gracia y gloria a Dios, es entonces cuando ese dolor, esa preocupación, esa ansiedad o cualquier sentimiento que podamos vivir en ese momento que todo el mundo nos está mirando negativamente, que llega a nuestra vida, se disipa y se enfocará correctamente por medio de la oración. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, cuando venga ese juzgamiento hacia nosotros por un hijo pródigo, vea el trono de la gracia, porque el Señor está diciendo: por nada estemos afanosos, entreguémosle al Señor ese dolor, esa ansiedad, ese dolor que no termina, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver, cuando se le muere la esposa al esposo, se dice viudo o viuda, ¿cierto? Cuando se le muere la mamá del papá, está huérfano. Cuando se le muere un hijo, no hay nombre. Y cuando se tienen hijos pródigos, tampoco hay nombre. Entonces es un dolor bien grande. Entonces, ¿dónde debemos ir? Al trono de la gracia, donde allí vamos a encontrar ese oportuno socorro en medio del dolor. Ujú. Recordaba la palabra de Dios en Lucas 15 de la parábola del hijo pródigo, Del hijo ¿verdad? pródigo. Pero más que todo la comparación de saber que este hombre tenía 2 hijos y al final él como papá repartió la herencia, ¿verdad? Y al final no, este hijo la malgastó, pero de una manera práctica, ¿cómo nosotros como padres podemos enfrentar a un hijo pródigo? ¿Cómo nosotros podemos intervenir? ¿Dónde sí, dónde no? Hablaste de la oración, ¿verdad? Cómo nosotros necesitamos ir delante del trono de la gracia, depender de Dios, entender que ese hijo le pertenece a Dios, pero cómo de maneras prácticas, qué límites tenemos, ¿verdad? Como padres ante un hijo rebelde. Bueno, en lo que decías de Lucas 15 del hijo pródigo, hay que tener en cuenta que en ese tiempo no se repartía la herencia hasta que la persona no se moría, ¿no es cierto? Y fíjate ese amor de ese padre, que él pidió la herencia y la entregó. ¿No es cierto? Entonces estamos viendo una representación que ese padre, estamos haciendo especulando aquí, ¿no? Poniéndonos en ese momento de que no se entregaba la herencia en ese tiempo, sin embargo, él la entregó. Él sabía a qué iba con la herencia, ¿no es cierto? Esa herencia iba a ser malgastada, porque este hijo estaba en pecado, ¿no es cierto? Pero podemos ver a este otro hijo, que este hijo se comportaba bien. Entonces, todos los casos son diferentes. No podemos aquí dar un consejo para todos los que tienen hijos pródigos, porque nosotros debemos de aceptar primeramente que algo anda mal en su vida, sí. Específicamente lo que anda mal en su vida es su corazón, ¿ok? Así que no podemos tapar el sol con nuestras manos y pasar por alto lo que está sucediendo. Eso es bien importante, porque muchas veces muchos padres se niegan a aceptar que ese hijo está en pecado y no confrontarlo con la palabra de Dios. Lo amamos, pero debemos de confrontarlo con la palabra de Dios. Lo amamos, pero tenemos que tomar decisiones dolorosas, hermano, dolorosas, por glorificar el nombre de Dios. Pero eso no significa que no deja de ser tu hijo. Sigue siendo tu hijo, porque así como Dios nos ama a nosotros, cuando nosotros pecamos, el Señor primero nos rescató, tuvo gracia, cuando lo que merecíamos era el infierno. Ahora que somos redimidas, seguimos pecando, pero cuando venimos en arrepentimiento, el Señor nos perdona, y aún cuando no nos hemos arrepentido, Él nos sigue mirando y nos va a disciplinar porque sus hijos están aquí.
Entonces, esos hijos que nos ha dado el Señor también siguen siendo nuestros hijos. Entonces, todos las situaciones son diferentes en cada familia, en cada contexto, en cada pecado. Así que debemos de reconocer si es cristiano, si no es cristiano, y qué este pecado está haciendo de importante para él, ¿no? Entonces, primera Juan 1:6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Así que hay que tener mucho cuidado en esas decisiones, buscar consejos de personas que puedan ayudarte, porque esta es otra cosa. No se puede caminar solo. Si somos creyentes, parte de una comunidad de iglesia, no podemos caminar solo con un hijo que pródigo. Para eso es la comunidad de iglesia, para ayudarnos, para amonestarnos, para confortarnos, para aliviarnos, para que hierro con hierro se afile, amigos con amigos se abusan. O sea, que necesitamos esa comunidad no para el juzgamiento de lo que no hiciste, sino para el amor. ¿Cómo te podemos llevar a glorificar al Señor, a seguir amando a ese hijo pródigo, pero honrando el nombre del Señor? Entonces, diferente, por eso no podemos decir se hace así, 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 porque cada caso, cada contexto es diferente de lo que están viviendo y cada pecado es diferente. Sí, y yo me imagino, ¿verdad? Porque realmente yo tengo hijos adolescentes y mi oración, ¿verdad? Como decías al principio, es que poder esforzarnos, pero entendiendo que simplemente somos instrumentos de Dios para formar a nuestros hijos, porque al final la salvación es del Señor. Pero es un sufrimiento y se viven muchas emociones de culpa, quizá también, ¿verdad? Yo creo que Cristian lo mencionó, que quizá tal vez en el camino, ¿verdad? Porque los papás nos vamos a equivocar, vamos a hacer cosas no correctas, nuestros pecados también los van a alcanzar, que si somos negligentes, que si no hemos sido, que si somos perezosas, que si no hemos crecido en la palabra, por ejemplo, y tal vez nos faltó un poco con respecto no a ser exigentes en las disciplinas espirituales, pero sí nos hicimos vaguitas espiritualmente y ellos se fueron formando solos, porque también hay que reconocer que quizás se tuvo que salir de casa y ellos tuvieron que quedarse con una nana o muchas cosas pueden pasar. Pero al final nos damos cuenta que aún en medio de todas esas cosas, la salvación es del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo Dios usa este sufrimiento, verdad, para cumplir sus propósitos? Porque no solamente trabaja en el hijo, sino trabaja en la mamá y en el papá y en la familia. No solo, yo diría, no solo alcanza y Dios trabaja en la mamá, el papá, los hermanos, la familia, sino en la familia de la fe. Porque allí tú te vas a dar cuenta quién realmente mira de una forma con la gracia que Dios quiere verla, ¿no es cierto? El Salmo 23:4 nos dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces vemos cómo la palabra trae sufrimiento, claro que trae sufrimiento, pero eso si lo vemos como padres, el sufrimiento que trae, el sufrimiento también nos ayuda a formar nuestro carácter, nos ayuda a ser sensible con los demás, que eso es muy importante. Ustedes hoy dicen, tienen niños pequeños, tienen niños adolescentes, pero el tiempo pasa y las cosas suceden, ¿no es cierto? Y cuando eso, Dios permite en tu vida que pase eso, tú puedes, el Señor trata con tu orgullo también. Ídolos del corazón como madres, como padres, ¿no es cierto? Entonces, Dios lo está usando para bien. Todo lo que pasa en nuestra vida, aún esas situaciones tan dolorosas como esa, Dios se va a glorificar. Y quizá vamos a ver el tiempo es del Señor, no es de nosotros. Y recordar siempre, hermana, la historia no se ha terminado. O sea que nosotros somos muy dados como seres humanos pecadores y como cristianos a quizás hacer una agenda, ¿no? Tiene que ser así, 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 así. Y no hiciste esto, esto, esto. No, mirar este sufrimiento que estamos viviendo en ese momento como el sufrimiento que vivió Cristo. Cristo sufrió por nosotros pecadores. Se dio a él mismo en una cruz a derramar su sangre
por nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces tenemos el mayor, ¿quién fue el que mayor sufrió por pecadores? Cristo, y y resucitó al tercer día para darnos esperanza. Entonces, que este sufrimiento de ese hijo pródigo lo podamos ver, que Dios está tratando nuestro carácter, está tratando nuestro corazón, que Dios está haciéndonos más sensibles a depender de Dios, que Dios nos está llevando a orar más, que Dios nos está llevando aún a orar por hijos de hermanos en liderazgo que están pródigos, que si tú no lo estás, tú ni oras por eso. Entonces, fíjate cuántas cosas Dios puede usar para bien. ¿Cómo puede sentarse alguien contigo y contarte, estoy pasando esto, y tú también llorar con esa persona y caminar con esa persona porque eres sensible, porque tu dolor es su dolor? Entonces, ver los beneficios de ese sufrimiento. Nadie quiere pasar por eso. Me imagino especulando, Cristo tampoco quiso pasar por eso. En el momento que Cristo dice, Padre, no, pues estaba que lo abandonó Dios. Yo me imagino como Cristo era hombre, ¿no? Cómo sufrió en ese momento, pero lo hizo por nosotros. Entonces, nadie quiere sufrir y nadie quiere pasar eso, pero eso va a seguir pasando. Los primeros que no fueron obedientes fue Adán y Eva. Fue Adán y Eva. Vivían en el paraíso, donde todo era perfecto, pero donde pecaron. ¿Y cuáles fueron los dos primeros hijos que ellos tuvieron? Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Siempre me ayuda a recordar, Caín mató a Abel. Tú te puedes saber lo que es tener dos hijos y que uno mate al otro. Wow, eso es muy, muy doloroso. Ahí tenemos el ejemplo en el comienzo. En el comienzo, cuando Dios había dado a Adán y Eva esa bendición y por el pecado, pero sin embargo hubo la esperanza. Génesis 3 nos dice la simiente, ya estaba preparando a su hijo por amor de la humanidad, no porque lo mereciéramos. Entonces, ese sufrimiento debemos de usarlo para poder glorificar también al Señor, porque también hay que aprender cómo caminar en el sufrimiento. Esto acabaríamos varios programas, porque ese sufrimiento también puede, si nosotros no lo sabemos manejar, si no somos acompañados con ese sufrimiento, la relación esposo y esposa se puede fracturar, porque empiezan las culpas. Fue tu culpa, fue lo que tú hiciste, fue lo que yo hice, fue por el hermano. Entonces la familia empieza a vivir la división. Entonces, por eso hay que saber cómo vivir ese sufrimiento en oración, en dependencia del Señor, caminar, que puedan caminar unos con otros para poder que ese sufrimiento glorifique al Señor aún en el gozo. Los que servimos al Señor en liderazgo, que pasemos esto, como el enemigo va a usar muchas cosas para empezar a cuestionarte. Tú no sirves. ¿Cómo tú estás hablando si hay un hijo pródigo? ¿Cómo estás haciendo si hay una familia separada? Recuerden que lo primero que lo hicieron fueron Adán y Eva en el Edén, y sin embargo hubo esperanza con Cristo. Sigue habiendo esperanza para todos nosotros. Sí, sí, sí. Y algo que mencionabas de esto tan importante que dices, porque estamos ahí hablando sobre el sufrimiento que esto conlleva. Y hablábamos también de que a veces en lugar de acompañar, juzgamos y condenamos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos entrenarnos? O sea, qué importante es entrenarnos para ayudar también, ¿verdad? En estos casos a acompañar, para tal vez a veces esa mamá no necesita gran cosa, pero necesita tal vez tu empatía, tu compasión. El oído. El oído, un abrazo, aquí estoy, o puedo orar por ti, ¿verdad? Entonces, como iglesia de Cristo, o mujeres, digamos, que estamos sirviendo en la iglesia, o algunas quizás nos están viendo, ¿verdad? Tienen algún familiar, alguna hermana que está pasando por esa situación con un hijo, alguna hermana biológica, ¿verdad? O algún familiar, y se pregunta, ¿cómo entonces puedo yo acompañar? ¿Cómo puedo empezar a dar pasitos de apoyo, ¿verdad? Por ese sobrino, por ese nieto, una abuelita quizás, ¿verdad? O nosotros como comunidad de iglesia. Algún hermano. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos? Bueno, vamos a la palabra. Y de manera prudente, ¿verdad? Mateo 9:10 nos dice, y sucedió que estando
él sentado a la mesa en la casa. He aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este era un recaudador de impuestos, era pecador. Muchas veces cuando hay familias que están sufriendo porque hay un hijo pródigo, lo más fácil es que muchas personas que son hermanos en Cristo no quieran ni acercársele, porque ¿cómo me voy a acercar con esa persona que tiene un hijo pródigo, no? Entonces yo creo que maneras prácticas es que nosotros podamos acercarnos al dolor de esas personas, de esos padres, de esos hermanos, de esa abuelita, que podamos con amor invitarles a casa, a compartir un alimento. Muchas veces no necesitas hablar mucho, simplemente compartir la comida y tener un tiempo de oración, un tiempo de calidad de oración, de amor. Recordar que ellos están en un duelo como cuando alguien se muere, ¿ok? Entonces, de ser muy enfático en eso, ser prudente también, porque muchas veces los hijos están en pecado, ¿no es cierto? Y los padres les aceptan ese pecado. Recuerdo yo una pareja que tenía un hijo que se crió en el evangelio y empezó a consumir droga, ¿no es cierto? Y ellos lo dejaron vivir en la casa. Entonces también tenemos que ser muy sabios, ¿no es cierto? Porque tu hogar tiene que estar establecido por las leyes del Señor, si eres cristiano, ¿no es cierto? Entonces tú no, por el amor de tu hijo, que no se vaya, que no se drogue, tú no vas a permitir que algo que no es correcto esté en tu casa. Entonces, tener esa madurez, pero podemos acompañar con los que están pasando este dolor en oración, comer con ellos, tener un tiempo, un abrazo, versículos bíblicos, caminar con ellos, porque ellos necesitan la consejería en medio del duelo, en medio del dolor, y el consejo, ¿no? De la palabra del Señor, a poderlos aconsejar con la palabra del Señor, dónde está lo correcto, dónde no está lo correcto. Proverbio 28:13 nos dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa, lo deja, haya perdón. Entonces, que los podamos llevar a la palabra en este contexto. Así es, Lili. Y bueno, otra de las consultas que también tenemos nosotras aquí, porque sé que de pronto están algunas mamás, ¿verdad? Ahí viendo este programa, que están pasando por esta situación y dicen, bueno, entonces, ¿cuál sería una manera sabia y prudente en la que yo pueda intervenir o influenciar? Sé que ya Fer te hizo una pregunta similar a esta, pero más a nivel práctico, ¿qué iniciativas como familia, sin ser controladoras, verdad? Porque también a veces las mamás dicen, no me meto, es que mejor no me meto, porque tampoco así, no, ¿verdad? Lo ahuyento y mejor calladita, como decimos aquí en mi país, más bonita, ¿verdad? Entonces, hay personas que definitivamente no saben qué hacer, o sea, hasta dónde intervenir, hasta dónde no decir, hasta dónde hablar. Entonces, tal vez alguna mamá está diciendo, bueno, entonces mis hijos ya son grandes, yo ya he decidido meterme con ellos, pero eso será válido, perdón, ¿verdad? O sí tenemos que tener o aprovechar más bien todas las oportunidades posibles para seguir influenciándolos, ¿verdad? Porque yo creo que como mamás, es muy importante lo que el Señor nos dice en Santiago, que pidamos sabiduría y nos da abundantemente sin reproche. Si nosotros vivimos esas disciplinas espirituales y podemos venir a la presencia de Dios, ver la palabra, orar la palabra, pedirle al Señor sabiduría, Él te va a dar la sabiduría necesaria para lo que tú estés viviendo con un hijo pródigo, ¿no? Entonces, es importante lo que tú decías, no, de lejos se ve más bonito, me encantó el dicho ese, no, porque siguen siendo nuestros hijos, lo que están en edades y etapas diferentes. Entonces, también tenemos que ser sabia cuándo callar, cuándo hablar, que nos puedan decir esa mujer bienaventurada que su hijo la alaba igual que su esposo, para que seamos mujeres prudentes, cuando debemos de callar, cuando debemos hablar. Quizás te decepcione la forma y lógicamente que tu hijo o tu hija está usando su tiempo, sus recursos, así como el rechazo a Jesús, que es lo que más nos debe doler, ¿no es cierto? Porque ahí hay otra cosa. Cuando se tienen hijos pródigos en medio del duelo, del dolor, tú piensas, la vergüenza mía. Todo el mundo se va a ir, y verdad que pasa, pero lo que nosotros primero tenemos que pensar es el rechazo que se está haciendo a Jesús, la vida de pecado que se está viviendo, ¿no es cierto? Entonces, pero si somos intencionales en interesarnos por lo que hace, orándole al Señor,
pidiendo esa sabiduría para hablar, para callar. Intenta estar presente en algunas actividades, en algunos momentos con él o ella. Recuerda, tú estabas presente. Esto es muy bueno recordarlo, hermana. Cuando tus hijos crecían, los llevabas a la pelota, a la gimnasia, a la música, leían, estaban en la iglesia. Ay, mi hijo. Pero cuando un hijo cae, cuando un hijo se aparta de la fe, entonces ya queremos, no quiero estar a su lado. ¿A qué Jesús está mostrando? ¿No es cierto? Te recuerda, si tú estabas presente en aquellos momentos de felicidad, también es hora que debes de estar presente en esos momentos en que tu hijo está viviendo esa parte de su vida, ¿no? Jesús es el mayor ejemplo de esto. Imitémoslo. Él se relacionaba con prostitutas, se relacionaba con recaudadores de impuestos, con pecadores de todo tipo. Recuerda, él o ella sigue siendo tu hijo, tu hija. Eso no cambia, eso no ha cambiado. Así que como nuestra relación con Jesús tampoco cambia cuando pecamos y nos arrepentimos. Debemos de tener respeto por ellos. El hecho de que ellos estén viviendo una vida que no es agradable, nosotros debemos de respetarles, respetar sus amigos. También debemos hacerlo con los amigos de su alrededor, ¿no es cierto? Míralos y tienes que mirarlo, algo bien importante. Míralo como una oportunidad de evangelizar. Siempre debemos de amar a nuestros hijos y apuntarles a la cruz. Es lo que debemos de hacer. Se da mucho que cuando un hijo está pródigo es, pero compórtate, sí, pero deja esto, pero deja aquello. Sin darle la prioridad a orar por ese hijo, a que Dios te dé sabiduría, a amarlo y a apuntarle a la cruz. Entonces, eso es bien importante. Me gusta mucho eso que dijiste al final, apuntarles a la cruz y a Cristo, porque definitivamente el ser mamás, ¿verdad? Bueno, Dios te ha dado ahora la oportunidad ya de, el miércoles pasado estuvieron hablando del nido vacío, ¿verdad? Y fue un tiempo muy hermoso porque de verdad que como mamás vivimos experiencias, pero aún dentro del mismo nido vacío, aunque ya los hijos están, puede ser que en ese camino se descuiden y puedan tomar otros rumbos. Y como nosotros como mamás necesitamos siempre acompañar, ¿verdad? Acompañar, influenciar, cuidar el corazón de no ser controladoras, juzgadoras. Me encantó también lo que decías como iglesia local, cómo necesitamos ser empáticas con la que sufre, con la necesidad, y no decir, venga, para quitarle la paja que tiene en el ojo cuando yo misma no veo mi propia paja, y saber que nadie puede decir que no le puede pasar, porque él puede luchar tal vez con esa área, no, pero puede luchar con otro montón de áreas que también son pecado y también no glorifican a Cristo. Y para terminar, porque realmente este tema es tan hermoso, porque trae mucha esperanza, porque digamos yo estoy en esta etapa de la juventud y yo hay momentos donde puedo verme tentada a tener temor, ¿verdad? De pensar, ay Dios, por favor, que, ¿verdad? Humanamente, que todas estos acompañamientos y toda esta instrucción que uno dé, al final mis hijos puedan ver a Cristo. Amén. Pero si en medio de toda mi diligencia cristiana, Dios tiene otro plan, aún en medio de eso tengo que descansar en la soberanía de Dios, porque yo necesito entender que la salvación es de Él, que Él es quien escoge, Él es el que ama, Él es el que predestina, y es algo de verdad que se trata de Él. Ahora, ¿qué palabras de esperanza, ya digamos, hablando con una mamá que hoy esté teniendo esta situación, que está viviendo un hijo que anda en una adicción, en prostitución, en negocios inadecuados, en cualquier pecado, ¿verdad? Porque es muy amplio la gama. ¿Qué consejo que a una mamá que ya está pasando eso, qué le dirías? Bueno, que con la misma gracia y misericordia con que Cristo nos vio derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, muriendo justo por una injusta, así mismo debemos amar con gracia y misericordia a nuestros hijos. Efesios 2, 4, 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, por nosotros nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Entonces es muy importante la gracia
y quisiera en este poquito tiempo que yo sé que nos queda, cerrar con la palabra del Señor, y yo les animo a que puedan leer todo Romanos 9, nueva traducción viviente, pero déjenme leerle estos versículos de que dice así: ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le deja: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estás diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrán decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle al creador: ¿por qué me has hecho esto? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno, otro para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que con su objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo haré para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos y quienes les tienen misericordia, los que preparó de antemano para la gloria. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea el grupo de los judíos o los gentiles. Entonces hay esperanza en el Señor, y que recuerden que hacemos todo como madres, como padres, como siervas del Señor, pero que totalmente ahí nos muestra su palabra, pues no lo estamos contestando nosotras. La palabra nos está diciendo: Él tiene misericordia con el quien quiere tener, no por deseo ni por esfuerzo. O sea que no se trata de nosotros. Siga adelante, ame a su hijo, ore por su hijo, no sea, no, ese pecado no lo valide ni lo acepte, pero sí debemos ser intencionales de en toda la medida apuntarle a Cristo. Mándele versículos bíblicos, ámelo, que mire que usted lo muestra a Cristo con la manera en que usted lo ama, sin apoyar el pecado, pero sí honrando el hecho de que es su hijo. Así es. Bueno, hemos aprendido muchísimo, como siempre, cada programa. Sí. Nos quedamos, ¿verdad? Como con deseo de más, de que duremos un poquito más, porque es que de verdad necesitamos recordar estas verdades, necesitamos aprender para consolar a otros, sensibilizar nuestro corazón, como decía Lili, en este tema tan importante, porque de verdad que muchas familias lo atraviesan y les toca atravesarlo solos muchas veces. Uh-huh. Y experimentar el rechazo incluso, ¿verdad? Por un pecado de un familiar, de alguna persona que tengamos cerca, eso es aún más doloroso por parte de, ¿verdad? De nuestros hermanos en Cristo. Así que también este programa es de ánimo a que seamos más iglesia, a que seamos más sensibles. Una cosa, Cris, se ha olvidado que la iglesia es un hospital. La iglesia no es perfección. La iglesia, algunos están en las pasillos, otros están en los cuatro, otros están en la sala de emergencia, otros están en cuidado intensivo. Entonces somos iglesia, estamos en un hospital, no estamos en el cielo todavía. Entonces estas cosas van a seguir pasando porque estamos en este lado de la gloria, pero ser intencionales en glorificar al Señor y vivir vidas que glorifiquen al Señor también con la sensibilidad en medio del sufrimiento de otra persona. Así es. Tenemos que ser sensibles, tenemos que pedir al Señor corazones compasivos. Y yo creo que lo más importante es que de verdad entendamos la gracia, o sea, que podamos entender que si nosotras leemos la Biblia, se trata de gracia de principio a fin, y por qué nos cuesta tanto extender gracia a quienes están pasando situaciones tan difíciles como estas. Así que este es un ánimo, y también a las mamás, yo
digamos, si algo queda en mi corazón es que definitivamente tenemos que confiar en la soberanía del Señor. Amén. En sus planes para nuestros hijos, confiar. Como tú decías, el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y para, wow, o sea, para creer. Exacto. Hay que entender que Dios es soberano y que nada se escapa de su control. Así que gracias, Lili, por de verdad edificarnos nuevamente con este tema, con palabras tan directas a nuestro corazón que a veces, ¿verdad? Nos sentimos como confrontadas, las que quizás algunas mamás se puedan sentir confrontadas, pero eso es necesario que la palabra también nos confronte, nos examine. Y también a todas las personas que están viendo estos programas, el objetivo es que aprendamos, que crezcamos, ¿verdad? Que crezcamos a través del testimonio, del consejo también de otros que han caminado antes que nosotros. Recordar siempre, Cris, como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. No sabemos, así que eso nos debería dar temor de emitir criterios, ¿verdad? Y señalamientos hacia los demás, porque... Y que siempre Dios permite esas cosas, aún las hubieras podido detener por oración de madres cuando vemos los hijos que están a punto, que lo vemos. El Señor lo permitió, pero como decía ahí, endurecí el corazón del Padre para glorificarme para mis hijos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Oramos al Señor y sigamos orando y mostrando la gracia merecida que Dios nos mostró a nosotros. Amén, así es. Sí, algo que me gusta mucho es, y que lo has recalcado mucho, el apoyo a la mamá para que su fe pueda ser afirmada, porque los resultados al final no dependen de ella, no dependen de ella, sino de lo que el Señor quiera hacer en la vida de su hijo, y eso la afirma, porque su testimonio para la iglesia local habla más de lo mucho. Porque era una mamá de rodillas, luchando, perseverando en la congregación, sirviendo. Total. Seguir siendo usada a pesar de, ¿no? Entonces es un testimonio de lo que hace, no lo de nosotros, sino Dios en tu vida, ¿no? Como a pesar de ese sufrimiento y de ese dolor, sigue siendo firme. Así es. Bueno, hermoso programa. Lástima que tenemos que terminarlo, pero lo seguimos después con un cafecito aquí en Costa Rica. Amén, hermana. Así que bueno, estén orando, hermanas ticas, para que tengamos a Lili nuevamente aquí con nosotras, enseñándonos de manera presencial. Bueno, muchas gracias, mi Lili bella, Fercita. Gracias también. Y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo episodio. Si ustedes quieren ver todos los episodios pasados que hemos estado tocando acerca de temas de maternidad y crianza, recuerden ingresar a nuestro canal de YouTube, ahí están todas guardadas, y también en Facebook están, pero si quieren verlo ahí más fácil como un playlist, lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que Maestras de la Palabra nos encuentran, compartan, etiqueten, porque esto definitivamente puede edificar la vida de alguien que lo necesita. Así que no olvide de compartirlo. Que Dios me las bendiga. Nos vemos en el próximo programa, si Dios lo permite. Bye, bye. Un beso.